Bueno, buenas tardes o días, depende de qué día lo estén viendo. Mi, mi nombre es José Germán Sánchez y junto a mi compañero Adolfo Joaquín Cejaleja, hoy les vamos a presentar el tema de la esquizofrenia y su relación con la biología molecular. Esto para la materia de biología molecular básica y estamos en segundo A de la carrera de médico, cirujano y partero. Siguiente. Bueno, para comenzar, primero tenemos que describir lo que es la esquizofrenia y según la OMS, la define como una enfermedad mental grave, la cual se caracteriza por psicosis. ¿Qué quiere decir la psicosis? Quiere decir que el individuo ve su realidad distinta a la de los demás. Es decir, piensa que lo que está viviendo él no es lo mismo que está pasando en la realidad o confunde la realidad con otra que él piensa. También tiene muchos signos que más adelante lo vamos a ver, como las alucinaciones, ideas delirantes, el habla se puede llegar a dificultar, así como tener déficits cognitivos o alguna disfunción social o laboral. Siguiente. Bueno, en cuestión de su epidemiología internacional, a nivel mundial, se afectan aproximadamente 24 millones de personas, es decir, una de cada 300 personas, lo cual nos quiere decir que no es una enfermedad muy común, pero que sí está presente en la población. También en los adultos, la tasa es de una a cada 222 personas, es decir, un 0,45%. También en adultos es algo común, pero no es como lo más representativo en cuestión de enfermedades mentales. Se presenta más en hombres que en mujeres y dos de cada tres personas que padecen psicosis o alguna enfermedad mental relacionada, por ejemplo, con la esquizofrenia, no pueden recibir salud mental especializada, muchas veces porque no pueden, debido a sus condiciones o porque ni siquiera saben que tienen esquizofrenia. Siguiente. Ahora tenemos la epidemiología nacional. En México se dice que se tiene más de 1 millón de personas que padecen esquizofrenia, esto por datos de la Secretaría de Salud. Se puede aparecer en la edad de 15 años en hombres y de 25 a 35 a mujeres. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en hombres la mayoría de veces aparecen a temprana edad y en mujeres a mediana edad. Y en hombres es ligeramente mayor en una relación de 1,2 a 1,4 por cada persona del sexo femenino. Es decir, afecta a 1,2 hombres o 1,4 mujeres por o 1,4 hombres por cada mujer. Y se estima que únicamente el 19% reciben una atención especializada en contra de esta enfermedad aquí en México. Siguiente. Muy bien. Con respecto a la etiología, primero tenemos que decir que la esquizofrenia es una enfermedad cerebral de origen genético y ambiental, con factores de riesgo precisos y conocidos. De estos factores existen muchos factores de riesgo para la esquizofrenia. Muchos de estos actúan durante el periodo temprano del desarrollo cerebral, pero durante la adolescencia y la adultez también. Por ejemplo, en el uso de la marihuana, u otro ejemplo que también vamos a mencionar más adelante es la llamada poda sináptica. La mayoría de los factores de riesgos ambientales actúan durante el embarazo o el parto. En el embarazo puede ser por alguna enfermedad como virus de herpes simplex tipo 2, gripes, toxoplasmosis, etcétera. Mientras que en el parto, no sé, alguna hipoxia o que durante el primer trimestre de embarazo la mamá sufra la muerte de algún familiar, lo cual puede reflejar algún efecto de estrés grave, etcétera, ¿no? Otras susceptibilidades son de carácter inmunológico, como las enfermedades autoinmunes. Por mencionar algunas, pues la enfermedad de Crohn, la hepatitis autoinmune, etcétera. En donde la historia familiar de enfermedad autoinmune también confiere un riesgo. Otros antecedentes incluyen el traumatismo craneano, la epilepsia y las convulsiones febriles en niños
y las deformaciones serias. Etiología genética. El riesgo a desarrollar la esquizofrenia está directamente asociado al grado de parentesco de carga biológica compartida, como lo podemos observar en esta gráfica que ven aquí. Hay hay un riesgo a la par, más bien, hay un mayor riesgo para los gemelos monocigóticos que para los gemelos disigotos disigóticos. Los defectos genéticos son descubiertos a través de un mapeo simple. Por esta razón, las estrategias de mapeo genético comprensivas son fundamentales en la investigación biológica de enfermedades psiquiátricas. Se ha demostrado la asociación de distintos locis con la esquizofrenia, incluidos los siguientes. Locis es el plural de locus, por lo tanto, esto es algo que implica que hay más de un gen que nos puede traer como consecuencia la esquizofrenia o alguna variante de esta misma. Ok. Bueno, y como aquí podemos ver, en esta otra gráfica, al igual que ya habíamos mencionado, uno de los factores de riesgos es el parentesco de los familiares. Puedes ver, ambos padres tienen esquizofrenia, madre con esquizofrenia, padre con esquizofrenia, hermano con esquizofrenia, etcétera. Entre muchas otras enfermedades, que como ya habíamos mencionado, pueden aparecer durante el embarazo o el parto. En lo que respecta a la etiología ambiental, se han asociado al riesgo de padecer esquizofrenia. Estos eventos que están asociados a padecer esquizofrenia son la urbanicidad, malnutrición maternal, infecciones virales, anomalías físicas menores, alteraciones en los dermatoglifos, lateralidad manual, complicaciones obstetricias, entre muchísimas otras. Ya aquí está lo que les mencionaba antes, lo que pasa con los adolescentes, el cual es la llamada poda sináptica, en la cual los oligodendrocitos, estos son células de neuroglia, cortan conexiones que no se consideran esenciales, esto con el fin de evitar mayor gasto energético o entre muchas otras cosas. Es aquí donde donde se determina si una persona va a ser susceptible a padecer esquizofrenia, ya que si existe una poda sinéptica excesiva, ese es en tal caso de la enfermedad. Bueno, aquí tenemos otra gráfica en la cual, como ya hemos mencionado, lo familiar, la herencia, es lo principal, el principal factor de riesgo para una persona con esquizofrenia. Sin embargo, la esquizofrenia no puede explicar por sí sola, más bien, la herencia no puede explicar por sí sola la etiología de la esquizofrenia. Por eso se han tenido en cuenta los diferentes factores ambientales, así como este, los diferentes locus de diferentes genes que son los que conllevan a diferentes tipos de la misma esquizofrenia, diferentes subtipos producidos por distintos defectos moleculares. Entonces, continuando con el mecanismo de acción o la manera en la que la esquizofrenia se va a presentar, como ya lo hemos visto anteriormente, la esquizofrenia se caracteriza por ser un componente genético principalmente, en la cual la herencia va a estar entre un 80 y un 85%. Y los parientes que dan más posibilidades a este padecimiento son los gemelos monocigóticos, como ya lo había mencionado mi compañero, y los padres esquizofrénicos también, dando porcentajes aproximadamente de 48% y 46%. ¿Entiendes? Bueno, actualmente la esquizofrenia
se asocia o su mecanismo de acción es a partir de múltiples regiones corticales y subcorticales, pero no tiene un motivo actualmente así en específico por el cual va a surgir esta enfermedad. Es decir, se tienen muchas teorías de cómo surge, pero en sí no se tiene un mecanismo de acción en concreto. Bueno, en cuestión de lesiones en el encéfalo, se podrían dar, por ejemplo, en cuestión de algún traumatismo, puede reducir las conexiones de algunas regiones cerebrales. En cuestión, por ejemplo, de la corteza prefrontal en el encéfalo, y cual puede ocasionar principalmente algunos síntomas negativos, como el delirio y cuestiones así que pueden afectar mucho a la persona. También algunas conexiones en sitios de proyección de algunas estructuras cerebrales, como lo puede ser el cíngulo, la corteza temporolímbica, el estriado ventral, los cuales ayudan mucho en el encéfalo en cuestión de la perspectiva de su realidad y lo cual puede llevar a síntomas positivos. Bueno, otras teorías, además de lesiones o traumatismos, recaen en el papel importante que tienen los neurotransmisores al momento de esta, de esta enfermedad, porque pueden estar afectados en cuestión de o se pueden producir mucho o casi no se pueden producir. Y esto es, como ya lo mencioné, es a raíz de un problema en el mecanismo de estos. Los tres principales que se van a afectar es la dopamina, la serotonina y el GABA o ácido aminobutírico. Siguiente. Bueno, en cuestión de la dopamina, si hay un exceso, esto puede provocar que el encéfalo o cerebro se inflame y a la larga esto puede producir que la materia gris y la blanca se vayan afectando, lo cual puede reducir el volumen del encéfalo y lo cual puede llevar a que las capacidades cognitivas del paciente sean menores o se reduzcan. Es decir, puede llegar a afectar en cuestión de la capacidad para poder pensar o para poder discernir. En cuestión de la serotonina, inhibe la actividad de la dopamina. Es decir, puede producir lo contrario. En lugar de que se produzca en exceso la dopamina, puede producir un decrecimiento de la dopamina. Y en cuestión del GABA, es un inhibidor. En cuestión de su naturaleza, es un inhibidor. Y en la esquizofrenia se cree que su papel es que ayuda a que el sistema nervioso central pueda funcionar de manera correcta. En este caso de que su mecanismo no esté funcionando, el sistema nervioso central se encuentra alterado y lo cual puede conducir a la enfermedad. Siguiente. Muy bien. Existen diferentes síntomas, signos y síntomas para poder diagnosticar a una persona con esquizofrenia. No hay estudios de laboratorio para dicho diagnóstico. En su mayoría y principalmente se hace un diagnóstico clínico. Podría pasar que algún estudio de laboratorio solamente se utilice para corroborar que efectivamente tiene esquizofrenia mediante, como ya lo mencionó Josué, este, los neurotransmisores, ¿no? El exceso de dopamina, etcétera. Pero no, o sea, solamente se usa como para corroborar. Los principales signos y síntomas para diagnosticar a una persona con esquizofrenia están entre ellos los psicológicos, cognitivos y los del estado de ánimo, pero no son los únicos. Tenemos el comportamiento, en el cual podemos englobar el aislamiento social, comportamiento desorganizado, agitación, agresión, automutilación o flagelación, comportamiento compulsivo, excitabilidad, falta de autocontrol, hostilidad o movimientos repetitivos. En lo que respecta a lo cognitivo, trastorno cognitivo, delirio, esta es importante, lentitud para realizar actividades, amnesia, confusión, creencia de que los pensamientos no son propios, piensan que tienen como el grillo de Pinocho. Creencias de que un evento común tiene un significado especial y personal, desorientación o falta de creencia de superioridad.
En el estado de ánimo tenemos la pérdida de interés o placer en hacer algunas actividades, ansiedad, apatía, descontento general, enfado, respuesta emocional inadecuada o sensación de desconexión con uno mismo. La respuesta emocional inadecuada es algo también muy típico de las personas con esquizofrenia. No actúan de la manera en la que uno esperaría que actúen en base a ciertas situaciones y es una de las maneras en las que se puede diagnosticar, aparte de las otras cosas, a una persona con esquizofrenia. En lo psicológico tenemos alucinaciones, escuchar voces, paranoia, delirio de persecución, delirio religioso, depresión o miedo. En el habla circunstancial, habla incoherente, habla rápida o frenética o trastornos de habla. Otros signos y síntomas también muy comunes es el deterioro de la coordinación motriz, falta de respuesta emocional, fatiga o pérdida de la memoria. En cuestión de su tratamiento, tenemos que entender primero que la esquizofrenia se va a tratar principalmente por un psicólogo, el cual va a recetar los siguientes fármacos, pero la principal medida de tratamiento de la esquizofrenia es primero acudir con su psicólogo. Entonces, después este psicólogo tiene el permiso para poder prescribir los siguientes, los siguientes fármacos en cuestión del área de psiquiatría. Entonces, tenemos primero los antipsicóticos, que estos son la base para el tratamiento de la esquizofrenia. Y es decir, estos van a prevenir la mayoría de los signos y síntomas que vimos anteriormente. En cuestión, también tenemos los antidepresivos, los cuales son muy importantes porque el paciente con esquizofrenia a lo largo tiende a deprimirse. Entonces, por eso, antes de tratar esta depresión, se tiene que hacer un diagnóstico adecuado, en los cuales se tienen que evaluar los signos y síntomas que presenta el paciente. Y principalmente son síntomas negativos. ¿Por qué? Porque van a deprimir mucho a la persona y van a generar, por ejemplo, la autoflagelación que nos había mencionado anteriormente. Y a partir de la autoflagelación, el suicidio es una clara causa de el suicidio. Bueno, el suicidio es una clara consecuencia de la depresión a raíz de la esquizofrenia. Después tenemos los ansiolíticos, los cuales son el diazepam, lorazepam, etcétera. Estos tienen la función principal de disminuir la ansiedad, lo cual es muy característico de la esquizofrenia. También tienen una ventaja de acción rápida, lo cual puede disminuir la ansiedad en pocos minutos, lo cual en personas con esquizofrenia es muy característico que la ansiedad se pueda presentar en cualquier momento. También están los estabilizadores del ánimo, como el litio, la carbamazepina, el ácido valproico y otros. Estos van a ejercer con control sobre las conductas impulsivas, es decir, las van a reducir. Por estos fármacos están principalmente mm, como diagnosticados o sí, principalmente se enfocan a personas que anteriormente se han visto con problemas de historia de abuso de tóxicos o descontroles conductuales, es decir, por ejemplo, personas con exceso de ira o que pueden ser muy impulsivos. Muy bien. En lo que respecta a terapias de investigación, investigamos que en el Instituto Max Planck de Medicina Experimental en Göttingen se llevan a cabo experimentos en ratas de laboratorio para poder entender más sobre la esquizofrenia, en el que los investigadores debaten acerca de dicha enfermedad e intentan ampliar los conocimientos sobre la misma, ya que como sabemos, la esquizofrenia, al ser una enfermedad tan compleja y tan extensa, se sabe muy poco de ello, y sobre todo al ser una enfermedad mental, un trastorno mental.
Se encuentran 400 celdas a las que los científicos acceden a través de una red interna en sus computadores, pudiendo identificar a los roedores y seguir los cambios en su comportamiento. El neurólogo Niels Bros relata que a los animalitos les hace falta un gen responsable de producir una proteína llamada la complexina, y es un factor importante para la transmisión de impulsos neuronales en el cerebro. La ausencia de este gen y por lo tanto de esa misma proteína les provoca un comportamiento diferente a los roedores en estado natural. Son lentos, faltos de voluntad e iniciativa, descansan letárgicos en un rincón. Estas características se asemejan al síndrome de comportamiento de pacientes psicóticos y de la misma manera pacientes con esquizofrenia. La producción de dicha proteína es menor en pacientes esquizofrénicos, por lo tanto, mucha comparación tienen con estos roedores y puede ayudar a entender mejor cómo funciona. Este, y pues, para concluir, estas han sido nuestras bibliografías. Aparte de estas, no sé si quieres agregar algo, Josué. Bueno, solo para terminar, hay que mencionar que la esquizofrenia es una enfermedad mental grave, la cual a todo el mundo debería de preocupar. Y como ya lo vimos, el tratamiento que se ha dado actualmente a la esquizofrenia es un tratamiento principalmente para eso, para tratar para tratar el trastorno. Es decir, la esquizofrenia no tiene una cura como tal, sino que tenemos que ver la manera en la que la esquizofrenia puede ser tratada. Bueno, eso ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias.